Insultan y atacan a Álvaro Arbeloa por lo que dijo ayer sobre el caso Negreira. José Félix Díaz amanece hoy en el diario AS con la cartera de fichajes que tiene prevista el Real Madrid para verano. Y ojo porque en la cadena COPE, un periodista, bueno, un ex, como lo queráis ver, del entorno Barça, deja entrever que falta transparencia en el tema de las obras del Camp Nou en lo que tiene que ver con lo económico, con la financiación, con todo lo que no te están contando. De ahí la falta de transparencia. Vamos, que tenemos un análisis de portadas picantote, como nos gusta. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Domingo 8 de febrero del año 2026. Vamos con un nuevo análisis de portadas. Lo primero, mandar un saludo a Luis, papá de Flying Real Madrid, que ve todos los días este canal y su hijo me dijo, mandale un saludito. Pues aquí está el saludo. Evidentemente, que ya sabéis que estas cosas, lo de saludar, felicitar cumpleaños, siempre a la orden del día, porque a mí no me cuesta absolutamente nada dedicar varios segundos a cumplir vuestros deseos, siempre y cuando sean deseos que yo pueda cumplir. Os recuerdo que esta noche, después del Valencia-Real Madrid, directo en el canal, elegido por vosotros mismos, el pasado jueves, así que allí estaremos, 45 minutitos hablando de lo que es el partido de esta noche, y ahora tenemos muchas cosas que comentar. Para ser domingo antes y no después de un partido del Real Madrid, la verdad es que han pasado cosas y hay cositas que rascar y hay cositas que decir, porque... Y voy a empezar por algo que requiere un tono serio y que requiere que yo cambie esa manera de hablar en el canal, que siempre estoy mucho de cachondeo tal, y ahora mismo lo voy a hacer de otra manera, por lo menos esta parte del vídeo. Ayer Álvaro Arbeloa da la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia. Rueda de prensa en la que le preguntan sobre el tema Negreira, sobre el mayor escándalo de la historia del deporte. Y Álvaro Arbeloa dice, el que llama la atención, que el mayor escándalo de la historia del fútbol español siga sin resolverse. Bueno, la lluvia de insultos y ataques a Álvaro Arbeloa desde ese mismo momento ha sido brutal. Absolutamente brutal. Muy de redes sociales. Esto no nos tiene que sorprender. Todos hemos sufrido algún día o algunos días, en mi caso y en caso de gente que tengamos cierta relevancia, pues ataques duros, lo típico, el hate desmedido. Esto está, repito, a la orden del día. Pero llega un momento en el que una cosa es que gol de Marc Bernal, FCB 1899, la Masía, ole ole y cosas así, que te ataque esa gente, esos, bueno, pues la gente que los cobardes, ¿no? Los que nunca van a mostrar la cara, los que se protegen detrás de una pantalla para querer ser los más graciosos de las redes sociales. Bueno, pues yo creo que Álvaro Arbeloa tiene que contar con ello, igual que todos contamos con ello, como cuando a mí me viene aquí y me ataca alguien en el canal, lo que sea. El problema es cuando ya una cara visible y con peso en ciertos medios de comunicación te lanza esto. Toni Freixa, ayer en Twitter a las 13:40 de la tarde. Deberías conocer que tu club está ejerciendo la acusación particular. Así que tranquilo, seguro que os va bien, como todo lo que hacéis. Podríais hacer un vídeo de la juez y sacarlo en vuestro bodrio de televisión, como hacéis con los árbitros. Lo de conocer, evidentemente, el guión que pone es porque a Álvaro Arbeloa, en su época como jugador, se le llamaba de forma despectiva Cono, y en eso contribuyó, o para ello también contribuyó gente como Gerard Piqué. Claro, entramos en el terreno del todo vale. Entramos en ese terreno en el que un tipo como Toni Freixa puede faltar gravemente al respeto a una persona como Álvaro Arbeloa, cuando Álvaro Arbeloa lo único que ha dicho es que de momento no se ha solucionado, que le llama la atención, tal, el mayor escándalo de la historia de España, que yo diría el mayor escándalo de la historia del deporte, pero bueno, cada uno que lo defina como quiera. No me vale que me venga aquí luego Toni Freixa a hacerse el gracioso cuando en realidad es un gilipollas, a decir, no, si yo no puse nada, yo puse conocer, sin más, nos conocemos todos.
Aquí ya sabemos todos de qué pie cojea cada uno. No hace falta que nos pongamos dignos y que demos explicaciones absurdas. A mí lo que me molesta de todo esto es que luego en la cadena COPE, por ejemplo, le den de vez en cuando el micrófono a este. Porque que se lo den en el chiringuito, hombre, pues te digo una cosa, el chiringuito va de esto, ¿no? El chiringuito va de lanzar mensajes súper incendiarios, tóxicos, campañas de acoso y derribo contra jugadores, entrenadores, etcétera. O sea, no me va a sorprender. Sí que me sorprende que luego alguno de los que va al chiringuito le da lecciones al madridismo de cómo se tiene que comportar en el Bernabéu, pero no tiene los santísimos cojones de plantarle cara a peleles como este, que no hace más que soltar paridas por la boca. Toni Freixa, que es un tipo que estuvo en la junta directiva en una época en la que el Barcelona estaba pagándole a un árbitro. Está como para hacer bromas Toni Freixa, pero repito, que en la cadena COPE, de vez en cuando, por la noche, le llame Juanma Castaño para preguntarle lo que sea, no hay que darle voz a esta gente. No hay que dársela. Que se desahoguen en Twitter, que cuenten sus miserias en Twitter, que se hagan los graciosos en Twitter, las padreadas en Twitter. Toni Freixa es un pobre diablo. Es un ser evidentemente repugnante y es un tipo que se cree el más gracioso de la clase cuando es el más gilipollas de la clase, evidentemente. Es un tipo que a nivel intelectual se cree superior a los demás y seguramente no sea tampoco el lápiz más afilado del estuche. Intenta hacer las gracias propias de un adolescente cuando ya seguramente tenga sus 50 años. O sea, no toca. Tendrá el C2 de cuñadismo seguramente Toni Freixa. Y luego es un tipo que para todas las cosas que realmente son graves, tal, siempre intenta escapar con alguna broma de mal gusto o siempre intenta hacer ver que aquí el problema lo tienen los demás. Toni Freixa. Álvaro Arbeloa ayer lo que hace es responder en nombre de mucha gente porque no entendemos que el mayor escándalo de la historia del deporte siga como si nada y que en este país no se haga ruido con el mayor escándalo de la historia del deporte. Cosa que Álvaro Arbeloa lo sabe y yo también lo sé y tú lo sabes mejor que nadie. Es por otro lado normal porque tenéis controlados todos los medios de comunicación de este país. Si no tuvierais controlados todos los medios de comunicación de este país, tú, que eres un muerto de hambre, no irías a la cadena COPE. O el catedrático Cortés tampoco iría a la cadena COPE. O no tendríais a los bufones de turno en medios como el Chiringuito. O no tendríais a gente como J. Jordi haciendo un podcast en no sé dónde. O no tendríais al narrador de los partidos de Onda Cero también escribiendo columnas en el Diario Sport. O no tendríais siempre en las tertulias de los programas de radio diferentes que hay en España antimadridistas devorando ese programa. Tenéis el control absoluto de los medios de comunicación y por eso, evidentemente, no se habla tanto del caso Negreira como se debería hablar. Se ha hablado más en este país en los últimos años, en las portadas al menos de los periódicos, que repito, son el reclamo para su posterior venta, de la crisis de la pelota vasca. Repito, de la crisis de la pelota vasca. Se ha hablado más de rumores de fichajes. En el año en el que todo estalló se habló más de rumores sobre Mbappé que del propio caso Negreira, repito, en las portadas de la prensa deportiva española. Así que no vengamos a hacernos los graciosos. No vengamos aquí a meternos a insultar, a atacar a un hombre que simplemente ha dado su opinión, porque si cada vez que alguien da su opinión, vosotros vais a por él con insultos, descalificaciones y ataques, esto ya parecería más una dictadura que otra cosa. Dejad que la gente hable. Sobre todo dejad que la gente se exprese. Evidentemente el proceso judicial está en marcha y ya veremos cómo acaba. Ya veremos qué sanción, ya veremos qué multa, ya veremos qué delito habéis cometido, porque alguno habéis cometido seguro, o algunos, ya lo veremos, ya lo dirá un juez. Todavía queda tiempo. Estamos en un periodo muy inicial, por decirlo de alguna manera, luego vendrá el juicio oral, veremos qué pasa, pero hombre, a mí, si me preguntan, que nadie me pregunta, a mí me hace más gracia escuchar a Joan Gaspar decir que él no sabe por qué le pagaron a Negreira, o a Sandro Rosell decir que ellos tenían a Messi, que se iba de 5 por partido, que cómo van a pagar a un árbitro, o para qué lo van a necesitar, que a Álvaro Arbeloa por preguntarse, oye, ¿qué pasa? ¿Y por qué no se dicen cosas sobre el mayor escándalo de la historia del deporte? Querido Toni Freixa, podéis hacer las bromas que queráis, las bromas del ahogado, hacéis los chistes del ahogado, hacéis los chistes del que está asfixiado e intenta hacer como que no pasa nada y que con la broma se maquilla todo. Hacéis la típica broma del niño que se cae, se levanta, tiene la rodilla reventada, pero dice que no pasa nada para que los demás no se rían de él. Pagasteis a un árbitro, comprasteis a un árbitro, adulterasteis una competición durante años. Yo no sé si Arbeloa será un conocido o un desconocido, pero vosotros sois unos
miserables y no nos vais a callar. No vais a callar a la gente que quiere justicia y no vais a callar a la gente que siente que le habéis robado el fútbol durante 20 años. Y tú estuviste dentro de una junta directiva mientras sucedían esos pagos. Así que gente como tú es la que menos tiene que hablar. Y si tienes cojones, hablas delante de un juez y le haces las bromitas al juez. Porque seguro que delante de un juez, el señor Toni Freixa, el cuñado de Toni Freixa, no tiene los santos cojones de hablar como habla en Twitter, de hablar como habla en la cadena COPE o de hablar como habla en el circo del Chiringuito. Porque un cobarde es aquel que hace los chistes cuando no toca, pero que cuando lo tiene delante, cuando tiene delante a la verdad, cuando tiene delante a la vida, le faltan huevos. Eres muy valiente en redes, Toni. Eres muy valiente en la cadena COPE. Eres muy valiente en el Chiringuito. A ver si en sede judicial hacen las mismas bromas, porque a lo mejor a la juez no le parece tan gracioso y te tienes que tapar un poquito la cara. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Lanzados. La racha del Barça continúa y deja al Real Madrid a 4 puntos tras un buen triunfo ante el Mallorca forjado en la segunda mitad. Lewandowski abrió la data, quinto partido seguido de Lamine con gol. Bernal cerró la cuenta y debutó Tommy Marqués. Añaden abajo que el Barça se desvincula oficialmente de la Superliga. A la derecha, examen para Arbeloa en Mestalla. En un partido en el que no estarán ni Rodrigo, ni Vinicius, ni Jude Bellingham. A las 9 de la noche. A las 6:30, Atlético de Madrid, Betis. Revancha de la Copa en el Metropolitano. A las 4:15, Sevilla-Girona. Las lluvias aplazan a hoy el encuentro que se debería haber disputado ayer. En la Super Bowl, Patriots versus Seahawks, una final entre viejos enemigos. Y por último, en fútbol sala europeo, octavo título para España tras batir a Portugal 3-5 en la gran final. Y en el Diario Sport ha nacido una estrella. El estreno goleador de Marc Bernal con el primer equipo desata la euforia entre sus compañeros y el cuerpo técnico. Lewandowski, que fue capitán, y Lamine, con un golazo, encarrilaron la victoria ante el Mallorca. Flick hizo debutar a otro canterano, Tommy Marqués. Añaden que el Barça se baja del barco de la Superliga y ya abajo Arbeloa vuelve a la carga por el caso Negreira. A la conquista del Pizjuán un día más tarde, dicen sobre el Sevilla-Girona que arranca a las 4:15. En el europeo de fútbol sala, Antonio, MVP y héroe de la gran final. Y ya por último, entrevista a Alejandro Blanco. Hay opciones de medallas en los Juegos Olímpicos de invierno, pero no hay milagros. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa catalana. No estuve viendo el partido del Barça, no os puedo decir, porque estaba viendo el Arsenal, que jugaba casi a la misma hora. Por cierto, victoria del Arsenal, doblete de Gyökeres. Hoy hay un Liverpool-Manchester City. Perdió el Aston Villa, empató, perdón, el Aston Villa 1-1 en el Vitality Stadium contra el Bournemouth de Iraola. ¿Esto qué quiere decir? Que el partido de hoy tiene una importancia realmente capital en el desarrollo de la Premier. Ahora mismo el Arsenal está a 9 puntos del Manchester City. Si el Manchester City pierde hoy, ya estaríamos hablando de que se necesitaría el pecheo más grande que haya vivido nuestra generación o la historia del fútbol para que al Arsenal se escape la Premier. Pero es que incluso un empate del Manchester City hoy en Anfield le dejaría 8 puntos del Arsenal, que también estaríamos hablando de un pecheo histórico en caso de que el Arsenal tuviera que perder la Premier. Tuvo ahí un pequeño bache el Arsenal, ha salido bien de él, goleada tras goleada ahora. El Aston Villa se ha desinflado, aunque el Vitality Stadium es un estadio complicado. Y hoy el City, después de haberse gastado una morterada también en enero, tiene un partido complicado ante un Liverpool que se la juega, porque también ganó el Manchester United, venció al Tottenham 2-0 en un partido cómodo en Old Trafford, porque además jugó con 10 contra 10 muchos minutos, y al Liverpool se le pone complicado entrar en Champions, porque el Chelsea con hat-trick de Cole Palmer también venció al Wolverhampton, así que ya lo veis que yo la Premier la tengo más a mano y me conozco todo más al dedillo de lo que me puedas contar de la Liga. ¿Esto qué quiere decir? Que mañana el Away Days va a estar tremendo, porque lo de hoy es o un palo para el Liverpool, o un palo para el City, o un palo para los dos en caso de empate. Esto viene a colación de
que no vi el Barça, luego estoy viendo un resumen, bueno, pues para informarme un poco, y por lo que vi en la primera parte falló 2 o 3 de gol o gol el Mallorca, 2 con 0-0, una con 1-0, y así se cuentan los partidos del Barça en Liga. Y algunos del Madrid también, lo hemos dicho muchas veces. La Liga es tan mala, la Liga es tan mediocre, y la Liga tiene un nivel tan bajo que clubes como el Mallorca te crean ocasiones de sobra para adelantarse en el marcador, no lo consiguen y luego acaban perdiendo. Al Real Madrid le ha pasado algunas veces, contra el Rayo el otro día, contra el Sevilla en el Bernabéu. Los clubes tienen ocasiones, pero son incapaces. ¿Qué pasa? Que luego llegan el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona a Europa y ahí el nivel sube mucho y ahí incluso alguien que tú piensas que no está entre los grandes te pinta la cara. Pero bueno, es lo que hay. Sabíamos que el Barça se iba a dejar pocos puntos. El Real Madrid tiene que ganar hoy para seguir dependiendo de sí mismo. Si las cuentas son muy claras, mientras el Real Madrid siga ganando, no va a necesitar una derrota del Barça. Si el Madrid en algún momento pincha, necesitará que el Barça lo haga para volver a depender de sí mismo. Pero si el Madrid gana esta noche, te vuelves a poner a uno del Barça y sigues dependiendo de ti porque hay un clásico en el horizonte que, oye, si el Real Madrid consigue ganarlo en el Camp Nou, se pondría líder. Es decir, tienes que repetir los resultados que haga el Barça para luego no estar dependiendo del Fútbol Club Barcelona. Y antes de ir a las portadas de la prensa madrileña, ojo a esto de Minguella en Cadena COPE. La crítica de Minguella al Barcelona por la renovación del Camp Nou, aunque el primero en hablar fue Dani Senabre. Dani Senabre visitó por primera vez el Camp Nou desde su reapertura y ha compartido sus impresiones en tiempo de juego. Senabre, que se encontraba en el estadio para la retransmisión del Barça Mallorca, ha descrito una experiencia con claroscuros. Aunque ha destacado que la visibilidad para la prensa está muy bien, también ha señalado que las nuevas cabinas son un poco más cutres que las maravillosas en las que estaban antes. En cuanto a los accesos, el colaborador ha afirmado que la situación es lo que esperaba para un estadio en obras. Ha relatado que se han complicado cuando venía el autobús del Mallorca, pero que por lo demás la situación es como la de un día normal. Senabre considera que la afición necesitará paciencia y que hasta dentro de un año y medio o dos la gente no se va a hacer una idea de cómo realmente de bonito va a quedar. Por ahora la realidad es diferente a las expectativas que se podían tener y ha asegurado que ahora mismo igual es menos impresionante de lo que uno se imagina. El periodista también ha contado su propia anécdota al acceder por su ruta habitual, que ahora es una rampa con polvo, con obras, con camiones y con grúas. En otro tono, Josep María Minguella, porque dice que, oye, pues hay problemas o por lo menos dudas porque no les están informando del todo con el tema de la financiación de las obras del Camp Nou. No hay sitio para aparcar, dice aquí Josep María Minguella, que ha recordado la importancia de la zona parking que construyó Núñez en su momento, mostrando inquietud porque nadie me habla de si va a haber y dónde sitio para aparcar. Además, sus críticas se han centrado en la gestión económica del proyecto. El periodista ha sido muy crítico con la falta de transparencia del club en este sentido. Tampoco han dicho cuánto va a costar y tampoco han dicho quién lo va a pagar. Parece que nadie quiere abordar el asunto. De esto no habla nadie. Ha insistido Minguella, que se pregunta si el tema saldrá en la campaña electoral. Ha advertido del riesgo que supone una deuda descontrolada. Si debes 4.000 o 5.000 millones, al final aparecerá un potentado y se llevará el club. Bueno, que el Barça va a acabar en una sociedad anónima deportiva, lo sabemos todos, incluso gente como yo, que de esos temas entiende poco, por mucho que Laporta te diga que no, que ellos, mientras él esté en el cargo, no va a acabar el Barça en sociedad anónima deportiva. Va a acabar el Barça y muchos clubes van a tener que acabar en esos términos, porque el fútbol viene como viene. El propio Real Madrid está intentando cambiar el modelo societario, que ya veremos si a Florentino Pérez le sale o no, pero vamos hacia ello. Y el Barça más que nadie, porque el Barça está en la ruina. Esa pregunta que se hace Minguella, te iba a decir, ¿se la hacen muchos en Barcelona? En realidad no. Esa pregunta que se hace Minguella no se la hace nadie porque no se discute nada de lo de Laporta. Todo lo que haga Laporta está bien. Todo lo que haga Laporta tiene el beneplácito de todo el mundo. Primero, porque para eso se controla los medios de comunicación y luego porque aquí, repito, mientras la pelotita entre y seamos líderes en liga tal, oye, que hagan lo que quieran, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién va a pagar esto? ¿Cuánto se va a endeudar el Barcelona? ¿Hasta qué punto se va a asfixiar más todavía
la salud financiera de un club que ya está muy tocado en ese sentido. Nadie se hace preguntas, Minguella se las hace, espera que salga en campaña electoral, seguramente lo saquen, pero también te digo una cosa, si es que son muy torpes los de la oposición. El otro día escuché a Víctor Font decir, yo me quedo con Flick si soy presidente, pero no con Deco. Chico, de verdad. Tú no puedes coger y en una época bueno, pues de tranquilidad, en la que además los fichajes como Rashford tal están funcionando, Joan García tal, decir que te cargas al director deportivo. No te va a votar ni tu hermano, Víctor Font, hijo. Así que claro, entre unas cosas y otras, Laporta presidente hasta que a él le dé la real gana, evidentemente. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. El Rey ha vuelto. España conquista la Eurocopa de Fútbol Sala 10 años después en un partido en el que siempre fue por delante. Es su octavo título continental. Antonio, con 3 goles en la final, MVP del torneo. Arriba solo ante Mestalla, el Real Madrid se agarra a Mbappé ante la ausencia de Bellingham, Rodrigo y Vinicius. El Valencia tiene un nuevo examen ante su afición tras el caos copero. Abajo, Lamine de Dulce, el crack firma un golazo y Marc Bernal se suma a la victoria con otro tanto. Atlético de Madrid-Betis a las 6:30 de la tarde. Segundo asalto en el Metropolitano. El Atleti sin barrio recibe a un Betis al que le endosó una manita el jueves y los efectos de la borrasca. Marta azota al fútbol. El Rayo Oviedo se aplaza y el Sevilla-Girona se jugará hoy a las 4:15. Y ya por último, Super Bowls. Patriots y Seahawks luchan por el anillo en San Francisco. Partido que arranca a las 12:30 de la noche en 4. Y en el diario Marca, la octava. España bate a Portugal para reconquistar la Eurocopa. Un extraordinario Antonio Pérez lidera el fútbol español, o el triunfo español, mejor dicho. Se lleva el MVP y el Pichichi con 7 goles en 6 partidos. Arriba, Super Domingo en Mestalla. Valencia y Real Madrid se enfrentan en un choque de alto voltaje. Mbappé se queda solo en la delantera de Arbeloa y Hugo Duro es la gran amenaza blanca. Añaden que el Barça no afloja tras los goles de Lewandowski, Lamine y Marc Bernal y que aparte el club se sale de la Superliga. Suspendido el Rayo Oviedo por el césped y gran lío a la vista. No critiquéis mucho a la liga, no vaya a ser que Javier Tebas os cierre el grifo. Y Lukman dispara la ilusión en el Metropolitano de cara a ese Atlético de Madrid Betis. Por cierto, ayer por la noche se jugó el Real Sociedad 3, Elche 1. Me da a mí que lo de Sarabia, ese globo se está pinchando. Abajo, la guerra de las dinastías, dicen sobre la final de la Super Bowl. El milagro de Bonn, de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno, busca la gran gesta con el ligamento cruzado roto. Y ya por último, entrevista a Walter Szczerbiak. Aprendí a jugar en la calle por $0,25. Bueno, pues ahí lo tenéis. Partido tremendo para el Real Madrid en el día de hoy en Mestalla. Difícil, porque Mestalla siempre es un campo difícil, por mucho que el Valencia esté en zona complicada, está muy cerca del descenso de Valencia, pero lleva bastantes años así y ha habido visitas duras al campo de Mestalla. No estará Vinicius, sancionado, no está Rodrigo, lesionado, no está Bellingham, lesionado, no está Militao, lesionado, no está... sí está, perdón, Trent Alexander-Arnold, que vamos a ver si tiene minutos o no. Yo la alineación la tengo más o menos clara en mi cabeza. Creo que va a seguir jugando Fede Valverde como lateral, porque no sé si Trent va a estar para ser titular todavía. Entonces creo que jugará Courtois en portería con Trent y Álvaro Carreras en los laterales. No sé yo si le va a dar descanso a Asensio, si Rüdiger va a estar apto o no, pero bueno, vamos a pensar que Asensio, Hausen en el centro de la defensa y ya luego en la segunda parte quitará seguramente al canterano del Real Madrid. Centro del campo para Tchouaméni, Güler y ya veremos si Ceballos o Eduardo Camavinga, porque Camavinga a lo mejor se hace fuerte ahora con Arbeloa, y ya arriba yo entiendo que Franco Mastantuono, Mbappé y Gonzalo. La otra opción sería Brahim, pero creo que Franco Mastantuono entra mejor por los ojos a Álvaro Arbeloa, que es verdad que el otro día estuvo bastante mal,
como el resto, evidentemente, pero es un jugador que digo que puede ser importante, que en el trabajo defensivo hoy va a ayudar. El Valencia te va a imprimir mucho ritmo en el partido, va a querer ir desde el minuto cero al cuello del Real Madrid. Lo que hay que aprovechar es, primero, que el Valencia no está bien, segundo, que han jugado un partido muy intenso a mitad de semana, cosa que tú no has hecho, que tú llegas con 7 días de descanso. Eso tiene que pesar. No sé si en la primera parte, no sé si ya en la segunda, cuando el Valencia esté un poquito desgastado, pero en algún momento el Real Madrid, a nivel físico, tiene que pesar sobre el Valencia y llevarse ese partido a su terreno. Mbappé va a ser el único de los titulares indiscutibles que hoy va a jugar. Viene siendo tu única certeza arriba esta temporada y hoy lo volverá a ser. Ojalá tenga una buena noche y el Real Madrid consiga la victoria, porque desde luego es vital para seguir la estela del Barcelona y no descolgarse de la lucha por el título. Como os dije antes, nada más acabar el partido, directo aquí en el canal y ya luego, a la hora habitual, 1:30 de la madrugada, el vídeo de notas. Y acabamos con esta noticia de José Félix Díaz. Un poquito de humo de cara al verano. Nico Paz y Hendrik, primeros fichajes de 2026-2027. Jacobo Ramón en la lista de espera. Y dice que 2 centrales y un centrocampista son los objetivos prioritarios del Real Madrid. Aquí la R, por favor, que sea en mayúscula, para la próxima temporada. Vitinha es la referencia. Tal y como decíamos días atrás, comenta aquí José Félix Díaz, el Real Madrid ya mira la próxima temporada sin dar la espalda a lo que hay en juego todavía, pero buscando cómo mejorar la plantilla. Hablamos de 2 centrales y un centrocampista como objetivos prioritarios, con Vitinha como referencia y Smith como segundo de la lista. Además de los jugadores que destacan en otros equipos, el Real Madrid tiene muy en cuenta lo que hacen los jugadores que o bien han salido de su disciplina tras un periodo de formación en la fábrica o, como en el caso de Hendrik, a los que una cesión les está valiendo para demostrar su valía en el fútbol europeo. Por cierto, ayer expulsaron a Hendrik en Francia en una acción que no hay por dónde cogerla. Una falta que con suerte sería tarjeta y ya habría que verlo. Bueno, pues vio la roja a Hendrik, el entrenador del Olympique de Lyon rajó lo más grande porque no entiende la roja. Yo que vi la repetición tampoco la entiendo, pero bueno, parecía que a Hendrik le estaban pitando en España y no en Francia. Imagínate. Las novedades, dice aquí José Félix, por el momento hablan de 2 jugadores que están ya camino de vuelta, aunque todavía resten 4 meses de competición. Habla de Nico Paz, evidentemente, y del propio Hendrik. Nico Paz y el Real Madrid ya tienen decidido que a partir del 1 de julio sus caminos se volverán a encontrar. No hay dudas. Pago de la cláusula, 9 millones de euros, y el canterano volverá a jugar en el primer equipo blanco, tal y como hizo con Carlo Ancelotti. En el verano de 2024 se fue al Como, etcétera, etcétera, etcétera. Y el objetivo era, o no era otro, que su regreso al Real Madrid. En el caso de Hendrik, la situación es muy distinta, ya que el brasileño se fue ante la falta absoluta de minutos por parte de Xabi Alonso. En Valdebebas hablan de una gestión nefasta con el delantero, que está cumpliendo sobradamente con lo marcado en el momento que se oficializó la cesión. Hombre, está muy bien lo de atacar a Xabi Alonso, pero tú te cepillas a Hendrik, te lo mandas a Lyon porque Xabi Alonso no cuenta con él y días después te cargas a Xabi Alonso. O sea que no carguemos todo contra Xabi Alonso, que no es el mayor culpable de esta situación. No existía duda alguna de que el movimiento iba a acompañar o iba a estar acompañado de éxito. En su momento creían que era lo más conveniente para todos, aunque ahora se arrepienten, en cierta manera, de su salida. Pero vamos, que va a volver Hendrik al Real Madrid. Otro caso de aquellos jugadores que salen del Valdebebas, en fase de estudio, es el de Jacobo Ramón. El máster que está realizando en Italia lo está superando con nota, pero eso no significa que el momento de su regreso al Real Madrid tenga que ser el próximo verano. Están más que satisfechos con lo que está haciendo el central, pero como ha sucedido con Nico Paz, no se descarta que permanezca una segunda temporada en el equipo de Fábregas para culminar el curso acelerado de jugador de élite. Hay más, pero estos son los 3 futbolistas que el Real Madrid tiene bajo control, de los que más se habla en las oficinas del club blanco. Así que, bueno, pues ahí lo tenéis. Lo del equipo de Fábregas habrá que verlo. Yo creo que el año que viene ya no va a ser el equipo de Fábregas. Yo creo que Fábregas el año que viene va a coger un gran banquillo europeo, es mi sensación, vamos, y habrá que ver quién coge el cómo para sustituir a Cés. Pero bueno, ya lo tenéis aquí, la bomba de humo de José Félix, vuelven Nico Paz y Hendrik, ya lo sabíamos, Jacobo Ramos está estudiando, OK, y luego Vitinha es la prioridad y justo por detrás aparece Kiss Smith. Vale, Vitinha es la prioridad.
¿Lo puedes pagar? ¿Existe esa cláusula que te han dicho? Porque yo creo que esa cláusula de 90 millones o así tal no existe. Yo creo que esa cláusula no existe, porque entonces sería el fichaje más fácil de la historia del Madrid. Toma, pum, el dinero, adiós. Ya está, siempre y cuando Vitinha quiera. Pero no va a negociar el PSG contigo por Vitinha ni de casualidad, después de lo que pasó con Mbappé. Ni de casualidad. Así que Vitinha, vamos a ir sacándolo de los papeles, que veo que me dais la turra todo el año con Vitinha para luego tener que venir yo aquí el 1 de septiembre a decir, señores, se ha cerrado el mercado de invierno, de verano, perdón, y no ha venido. Vaya usted a saber por qué. Vitinha, no me deis la turra, por favor. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.